Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Mexicana en Israel. Amor, a muchos de nosotros nos interesa saber por qué tu familia se animó a venirse a Israel. Dejaron todo lo que tenían. Para los que no saben, mi esposo es de Uzbekistán. Exactamente. Y ya tienen muchísimos años aquí en Israel. Y 19, 20 años aproximadamente. Hola, soy Yeka. Yo nací en la Unión Soviética. No nací en Uzbekistán. En estos años, yo nací en el año 88. En esos años todavía no existía el país donde yo moví a Israel. ¿Qué es este? Miren, está saliendo aquí. El peso de cero, ¿no? Mi abuelo, parte de papá, era cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Él fue ahí como... Oh, bueno, sí, era partisano, así se llamaban las personas que estaban en la Segunda Guerra Mundial, y casi llegando a Berlín, él batallaba por la Unión Soviética, entonces casi llegando a Berlín, a él le dispararon. Y la mayoría de hospitales estaban en Uzbekistán, entonces en ese tiempo lo mandaron a Uzbekistán para recuperarse y ahí se quedó a vivir. Eso parte de mi papá. Y mi abuelita, parte de mamá, era una familia que vivía en Ucrania, familia de judíos. Yo soy judío por parte de mamá. En Israel tu religión cuenta por parte de mamá, y en otros países, por ejemplo, vamos a decir en México, tu religión cuenta por parte de papá, la católica. Entonces, judíos cuentan por parte de mamá. Entonces, ahí en Uzbekistán nosotros estuvimos católicos, aquí en Israel nosotros judíos. Entonces, tenemos un revuelto enorme. La mamá de mi mamá, mi abuelita, ellos vivían en Ucrania, y cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, se les hizo muy pesado ahí con judíos, y los judíos estaban buscando por todos lados. Ellos intentaron escapar de Ucrania porque era un lugar muy peligroso para estar en esos tiempos para judíos. Y yo nada más como conozco una historia chiquita que ellos no sabían ya cómo salir de ahí, y la mamá de mi abuelita nada más para salir se aventó. Así cuando pasaban unos autos con sus hijos, así dos hijos que tenía al lado, se aventó y el auto la paró y las llevó. Poco a poco llegaron hasta Uzbekistán y ahí hicieron su vida. ¿Cómo crees? Sí, así fue bien difícil para los judíos en estos años, y ahí empezó todo el revuelto de las religiones, cuando en esos años muchos judíos escondieron sus pertenencias. No querían que nadie sepa que son judíos. En muchas escuelas a los judíos llamaron como jodos, tenían unos nombres muy feos y los buscaban. Entonces mucha gente que fueron judíos estos años se escondieron de sus origen, cultura, y muchos se casaron con personas que estaban alrededor de ellos. Normalmente la religión judía no se permite casarse con otra persona de otra religión. Entonces ahí se empezaron a casar con católicos, con musulmanes. Uzbekistán, la religión ahí son musulmanes, la mayoría. Entonces empezaron a casar con las personas diferentes, y ahí se crió mi mamá. Mi abuelito era así musulmán, y cuando nació mi papá lo querían convertir en la religión musulmana, pero nunca sucedió. Mi abuelita de parte de papá era católica. Y por parte de papá. Parte de mamá. Abuelita es judía. El abuelito yo no sé, puede ser judío, puede ser musulmano. Parte de papá. Abuelito estoy seguro que él es musulmán, y mamá de mi papá es católica. Entonces se hizo una mezcla enorme entre las religiones ahí, porque la gente tenía que sobrevivir, tenía que amar uno a otro, y ahí se crió mi mamá y mi papá. De todo esto se criaron, y luego nació mi hermana y nací yo, un judío chiquito en Uzbekistán, ¿no? Yo nunca supe que mi religión hasta que empezamos a hacer todos los trámites. Ahí crecí yo en Uzbekistán, un niño en una escuela rusa. En Uzbekistán hay dos tipos de escuelas, por lo menos en los años que yo viví. Los rusos tenían sus escuelas de rusos, y las personas que son uzbecos, que es originalmente de ahí, tenían sus escuelas, sus becas con su idioma propio. ¿Cómo?
y podía ver la diferencia entre los rusos y entre los uzbecos estaba muy diferente. Nosotros somos más claritos y ellos más morenitos. Pasamos bien. A mí me gustaba mucho de niño. Yo hasta 10 años viví en Uzbekistán. Estudié 3 clases. Sé escribir en ruso, sé leer en ruso, hablar en ruso. Ahí aprendí. Uzbeco nunca jamás yo aprendí. Pero había muchos rusos también de más grandes que vivían ahí que nunca aprendieron uzbeco, que como que tenían sus vidas separadas, rusos y uzbecos ahí. Así pasaba. Mi papá era ingeniero, mi mamá era como de bugalterio, ¿no? Se llama bugalterio, era como administradora, los dos con títulos. Es muy importante porque yo digo que los dos con títulos, porque la vida va a cambiar mucho cuando nosotros vamos a llegar a Israel. Vivo ahí, un niño de 10 años, vamos a empezar con 9 años. Era muy como popular yo en la escuela de mis clases. Era muy peleonero yo también. Peleé con todo el mundo, parece. Muchas veces la maestra me dejaba cuando ella salía. Dice, Jacob, tú vas a guardar la clase, que nadie se separaba. Y otros se separaban, entonces yo le di su paliza. Le daba su paliza así, hasta que un día peleé con un niño de la escuela. No sé por qué me recuerdo mucho esa parte. Y le salió sangre de la nariz a pobre niño. Y su mamá llegó a la escuela para reclamarme. Era muy feo. Y así recuerdo a mí, las escuelas de Uzbekistán eran muy estrictas. Tenías que poner tu ropa propia para ir a tu escuela. Tenías que poner corbata, era muy como tipo soviético, tipo, ¿cómo se llama? Tipo como ahorita nosotros vemos en Corea del Norte, que los niños son muy así como soldaditos, así parecía mi escuela en Uzbekistán. Cuando la maestra entraba, todos tenían que parar de la mesa. La maestra entraba, si querías preguntar algo a la maestra, tenías que pasar así la mano y esperar hasta que te conteste. Era muy estricta. La maestra diario pasaba, tú ponías así las uñas, se revisaba las uñas de todos los niños. Los niños que tenían las uñas sucias lo regañaban. Bueno, a veces lo mandaban a la casa. Pasó de un día para otro a vivir a Israel. Yo recuerdo muy así borroso en estos años. Yo imagino que llegó aproximadamente en 92, la más grande llegada. Llegó a vivir en Israel y de repente ya no tuve abuelita en mi vida. Ella pasó a vivir en Israel y después de unos años mamá fue a visitarla con mi tía a Israel. Después de ahí regresaron con muchos así como que wow, es un país bonito, maravilloso, hay muchas oportunidades de trabajo, mucho esto. Cuando ella nos contaba de este país, todos estábamos wow, qué cosa bonita. Y yo me parece que en esos años justo pasó algo en Uzbekistán como una crisis. Nosotros éramos de familia no pobre, pero no muy rica. Tuvimos bastante, tuvimos 2 casas ahí, tuvimos carro, tuvimos todo lo que la persona necesita para vivir y vivir bien. Nosotros tuvimos siempre comida, diversiones y todo. Y de repente, en esos años, 2 veces fue mamá a visitar Israel y me traje regalos de ahí. Por ejemplo, la bamba, que ustedes conocen por el canal de Mexicana en Israel, que es muy famosa. Me encantaban los regalitos que nos traía ella de Israel. Yo recuerdo todo lo que tuvimos que pasar para llegar a vivir en Israel. Yo les quiero contar una cosa muy seria, muy grave. Cuando yo conozco esta historia, cuando mamá vino con papá, decir lo que nosotros vamos a pasar a vivir a Israel, había mucho como cosa en la casa, casi no hablaban. Papá no quiso para ningún motivo ir a vivir a Israel. No quiso. Él no quería, porque él tenía muy gran puesto en el trabajo, era gerente de no sé qué. Teníamos todo, él tenía su casa, nosotros tuvimos nuestra casa, nosotros tuvimos una casa, se llama casa de campo, una casa enorme de 2 pisos que papá se construyó con sus propias manos. Era como en los cuentos de hadas, una casa donde hay río al lado, con su jardín enorme, que de frutas, verduras, de todo lo que te antoja. Él construyó a sus propias manos esta casa.
Nosotros íbamos ahí muy seguido a vivir. Entonces yo entiendo las razones por qué él no quiso, porque él decía que tenemos todo aquí, cuál es la razón que vamos a mover. Pero yo imagino que sí había una crisis ahí en esos tiempos, porque yo recuerdo que muchos de mis amigos de repente desaparecían de mi vida. Todos los rusos salían de Uzbekistán a países diferentes del mundo. Otros a Estados Unidos, Alemania, muchos fueron, Israel, los judíos fueron a Rusia, muchos regresaron. De repente yo empecé a ver que desaparece mucha gente del lugar donde yo vivo. Y al final él tomó la decisión y también nosotros, él aceptó para irse a Israel más por nosotros. Él siempre lo había dicho, yo vine solo por mis hijos, ¿no? Por nosotros él vino, así. ¿Por qué yo creo que había una crisis ahí en Uzbekistán en esos tiempos? Porque yo recuerdo bien que nuestra casa esta de sueños, que era casa de campo, la vendimos por $800. Con un jardinote enorme. Era tan bonito. Yo le digo que hasta el día de hoy yo siento tan tristeza por esta casa. Porque yo imagino cuando con esos $800 llegamos a Israel, con $100 en este tiempo nosotros pudimos pagar 2 meses de renta aquí nada más. Era lo que vendíamos la casa de campo. Yo entendí que la moneda de ahí no valía nada aquí. Aquí podías ganar más y con este dinero como que lo que llevamos de aquí para allá no vamos a sobrevivir por mucho tiempo. Cuando los judíos de otros países vienen a vivir en Israel, les dan un bolso. Es un bolso que ayuda para ellos estar aquí en Israel, como empezar su vida, ¿no? Porque la idea de Israel es tener un lugar seguro para todos los judíos en el mundo, donde pueden estar seguros y llamar a ese país como su propio país, que nadie lo va a reclamar. Por esto llaman a todos los judíos del mundo, vengan y vivan aquí en Israel. Ese es nuestro país, donde nosotros deberíamos vivir. Y yo recuerdo que fue muy pesada la mudanza. Nosotros tuvimos aquí varios tíos y estos tíos nos conseguían una casa para rentar aquí en Israel. Era una casa en 4º piso y vivimos ahí bastante tiempo. Cuando nosotros mudamos de Uzbekistán a Israel, nosotros llevamos todo. Esa era nuestra muy mala experiencia que pasamos, porque llevamos televisiones, llevamos, no sé, cosas que no teníamos que llevar con nosotros, porque aquí cuando llegamos con estas cosas nos cobraron la comisión para traer esto acá. Eran cosas enormes. Yo recuerdo televisión, pero me parece que era también refrigerador, era máquina para lavar ropa, llevamos cosas pesadas. Yo recuerdo que un día mi papá fue al aeropuerto para pagar este impuesto que nos pueden dar las cosas, y era más barato comprar aquí las cosas que traerlos de otro país. Entonces ellos perdieron mucho dinero cuando llegaron aquí, con todo lo que trajeron para acá, era todo nuevo. Compramos ahí, dijimos, va a estar más barato comprar ahí y llegar con todo esto acá. No era más barato, era más caro llegar aquí, porque aquí tuvimos que pagar otra vez para esos productos. Eso es la situación. Llegamos a vivir aquí, la vida empezó pesada. De repente tenían que buscar trabajo. Es la historia de mi papá y mi mamá. De repente tenían que buscar trabajo. Son 2 personas que aproximadamente tenían, no sé, 40 años, más o menos por 40 años, que no sabían el idioma. Aquí hablan idioma hebreo, ellos no hablan ni poquito idioma hebreo. Antes de venir aquí nosotros estudiamos ahí poquito el idioma por unas clases. Recuerdo porque mamá una vez me llevó a clases que estudiaba en Uzbekistán de hebreo, pero esas clases no ayudan de nada. Tú llegas y trabajas lo que hay. Y 2 personas que son con títulos graduados, ingenieros que trabajan en puestos altos, llegan y tienen que buscar trabajo. ¿Qué trabajo que puedes encontrar? Entonces encontraba trabajo, normalmente era de limpieza, y eso que empezó mi mamá cuando llegamos ahí. Ella hacía limpieza de edificios en las noches.
cuando los edificios estaban cerrados, porque le daba mucho pena a ella hacer la limpieza en el día cuando estaban gente ahí. Era muy vergonzoso para ella, y ella tenía una llave para unas oficinas y llegaba haciendo la limpieza por las noches cuando todos se iban. Era su primer ganancia. Luego, poco a poco, claro, fueron ellos a estudiar hebreo en un lugar que se llama Ulpan, aquí en Israel, y poco a poco empezaron como que más saber, conocer la cosa, cómo va aquí todo, ¿no? Y poco a poco subirse de trabajos de limpieza. Luego pasó a otro trabajo, como nunca llegó a ser como secretaria en esos tiempos, pero recuerdo que poco a poco ella llegó a trabajar en una tienda después de una tienda sí fue a trabajar secretaria, pero secretaria en hospital. Cuando ustedes entran al hospital, hay una persona que está sentada y como que revisa si llegaron ustedes o no. Eso es lo que hacía. Mi papá, para él fue mucho más pesado, mucho más pesado. Él, cuando llegó, primero empezó a estudiar hebreo y no le entraba para nada. Para él no entraba para nada el hebreo. Nunca, no sé por qué no agarró esto, pero también por tus trabajos que trabaja. Nuevamente él tenía sus trabajos donde gente hablaba en su idioma, que es ruso. Había muchos rusos de esos tiempos que llegaron, entonces tenían sus grupos de trabajos de rusos. Y lo primero que él fue a hacer fue al mercado, cargaba plátanos, unos cartones de plátanos a los camiones que llegaban. Yo nada más recuerdo su cara cuando él llegaba a la casa. Jamás me había visto mi papá tan cansado en mi vida cuando él llegaba después de esos cartones, y todo estaba con mal humor en esos días, porque imagínense, yo lo entiendo, mal humor, pero nunca nos pasaba esto a nosotros. Pero se ve en la cara, ¿sabes? Tú conoces a tus padres. Y trabajó ahí un rato, y luego de ese trabajo él encontró por una empresa trabajo de pintar aviones. Él empezó en un lugar donde pintan los aviones de empresas israelíes que llegan. Empezó ahí y le iba muy bien, y le iba bastante bien. Él estaba contento de ese trabajo porque por fin no llegaba tan cansado a la casa, y él es muy trabajador. Mi papá es una persona que, híjole, trabaja súper para todo, para mantener su casa. Recuerdo de esos momentos cuando él cargaba cartones estos. Llegamos a un punto cuando mamá tuvo cumpleaños y él no tuvo nada para regalarle. No tenía dinero para regalarle. Nosotros vivimos estas temporadas también muy bajas, y me dio muy poquito. Estaba como, no sé, como 10 shekel, 20 shekel me dio. Dice, encuentra algo, porque yo no sé qué puede. Y yo fui a una tienda cercana a lo que yo conozco como niño, para comprarle a esta que ponen los chinitas, para hacer así, abanico, así que se abre. Es lo único que pude comprar. Él no tuvo ningún dinero para comprar su regalo a mamá. Tuvimos tiempos muy pesados. Pero luego poco a poco, cuando él entró a trabajar ese trabajo de pintar aviones, nosotros subimos más como que dinero y pasamos a vivir en una casa mejor, que era con elevador, en segundo piso, una casa más grande. Bueno, yo como un niño de 10 años llegando a Israel, imagínense un niño de 10 años que no habla nada de idioma y su mamá tiene que registrarlo en la escuela. Yo recuerdo la cara de mi mamá cuando nosotros por primera vez fuimos que me registran en la escuela. Ella no sabía ninguna palabra en hebreo, nada. Nosotros hablábamos medio inglés, que tampoco ella no sabía. Lo bueno que en esas escuelas, porque tanto estaban de personas de otros países, habían siempre personas que hablaban ruso. Y esas personas ayudaban a los niños a inscribirse a la escuela. Y yo me inscribí en la escuela. Recuerdo muy bien mi primero penoso día cuando yo llegué a la escuela en Israel. Yo pasé a la escuela de Uzbekistán, muy directa, todo. Llego a la escuela de Israel con mi traje, mi corbata, y un niño bien arregladito de una forma que, como vas a un evento de boda, imagínense así, tu primer día de escuela, ¡qué locura! Llego así y veo a mi alrededor y digo, oh, ¿dónde yo llegué? Todos estaban con tipo de playeras estas, con logotipo de la escuela, con short o con jeans, estaban como sea.
Y yo con mi corbata bien arregladito, híjole, en ese día parece que llegó un alien a la escuela. Y todos así me estaban viendo, así, un alien. Bueno, yo empecé, hola, ¿cómo estás? Y esto y otro. Sabías nada más la palabra shalom, y yo shalom a todos, shalom, shalom, shalom. Mi primera clase, hola, es Jeka, va a entrar a estudiar con ustedes, shalom. Siéntate, ok, estoy sentado, así. Y luego viene una maestra que dice, ¿sabes qué? En estos tiempos, como no entiendes nada, no puedes estudiar también. No puedes estudiar ni matemáticas ni nada, ni una palabra sabes. Entonces, las escuelas le daban, no sé si hasta el día de hoy le dan clases de hebreo para niños nuevos que llegaron. Entonces nosotros estuvimos como 6 niños nuevos en la escuela y una maestra que diario lo que yo hacía, yo iba a la escuela y estudiaba hebreo durante un año, nada más. Como yo recuerdo, después de 6 meses ya empecé un poquito de comunicación. También mi mamá vio que estoy mucho atrasando de los niños que están en mi clase, porque de repente, híjole, yo pierdo un año de estudios. Y me mandó a estudiar unas clases privados, donde yo un poquito más empecé a alcanzar a los niños que estaban en mi clase. Y de repente de un día la maestra le da clase de matemáticas, y primera vez cuando mi vocecita se escucha en el clase, cuando yo respondiendo la respuesta para la maestra, que nadie sabía todavía, porque yo estuve estudiando en una clase. Y después de esta clase la maestra viene y me dice, Jeka, yo veo que ya sabes mejor hebreo, yo quiero que participas en todas las clases esos de matemática. Y así poco a poco empecé a meterme en la escuela. Como ustedes recuerdan, yo era muy peleonero. Igual en esta escuela yo seguí siendo peleonero hasta que un día me rompí mi diente delantero. ¿Te lo rompieron o te lo rompiste? Estuve jugando con los niños y de repente me caí al piso con mi diente delantero y se me rompió el diente. Eso fue la última día que yo peleé en la escuela. Yo me aprendí para toda la vida no jugar más juegos pesados y no ser peleonero. Ahí yo me hice un niño bueno, como me conocen ahorita, Jeka el bueno. Así, ahí me convertí. Y lo bueno que la escuela tuvo seguro, porque era el lugar de la escuela donde yo me rompí el diente, y la escuela pagó todo el tratamiento para que me respondan este diente. Eso, ¿no sabía esa historia? Sí, me pagó todo mi tratamiento. Decir a ustedes que las situaciones que pasaron mi mamá y papá no duró mucho su unión aquí en Israel, y ellos tuvieron que separar también por falta de ingresos, por mucha presión, mucha depresión que pasaron. Yo entiendo ahorita que ellos tenían que pasar, que estaba pesado para ellos, que les llegó a una situación que ellos se divorciaron y ahorita cada uno vive con su vida. Fue muy dramático para mí en esos tiempos. Yo tuve 14 años. Parece para mí que es la cosa más dramática que yo siento en toda mi vida. El divorcio de mis padres. Era muy pesado. Hasta el día de hoy yo como que qué feo fue. Pero dentro de mí yo entiendo que la situación estaba así como que... Esa es la situación cuando las parejas se rompen. Entonces, si ustedes cambian o algo así, nada más les digo a ustedes, si quieren hacer aliyah, prepárense para cosas difíciles, porque cambiar de un país a otro no es fácil. Tú tienes que empezar tu día de cero y tienes que ser preparado. Ojalá que ninguna pareja se rompe. Y de hecho, quiero decir a ustedes que no fueron nada más pareja de mi papá y mamá. Parece que, como yo recuerdo los números, como 60% de migrantes de Unión Soviética que llegaron a Israel rompieron. Wow. Son números muy altos. Separado. Bueno, no quiero terminar esto en una cosa tan dramática que fue. Quiero decir a ustedes que si quieren pasar a su propio país, yo amo aquí a Israel. Yo hice aquí militar, yo prácticamente crecí aquí, entonces yo me muevo más aquí. Es un país maravilloso y ustedes deberían urgentemente visitarlos si no está en tu lista de visita. Entonces tienen que venir a ver este país, tanto que tiene que ofrecer, no hablo de trabajo, ofrecer de lugares para visita turística. Tienen que venir a visitar a Israel, chicos. Muchas gracias por verme, fue un gusto contar esta historia para ustedes. Un ratito pasamos bien rico. Entonces nos vemos para el próximo. Espero que te gustó mi historia. Me encantó. ¿Sí? Ojalá nos contaras más.
Bueno chicos, gracias por verme. Ponse like y nos vemos para los próximos videos. Y suscríbanse al canal de los Samuski También Vlogs. les voy a dejar el link por aquí, amigos. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos para la próxima. Bye bye.